Buenos días. Para la Facultad de Humanidades y para la Universidad del Valle es un honor contar con la presencia del profesor Arturo Escobar, docente de antropología en la Universidad de Carolina del Norte e investigador asociado del Grupo Nación, Cultura y Memoria del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades. El grupo de investigación, en su propósito de promover la investigación histórica entre profesores y estudiantes de pregrado y de posgrado, tanto del Departamento de Historia como de otras disciplinas, ha invitado, con el apoyo del Doctorado en Humanidades y del Departamento de Historia, al profesor Escobar, quien compartirá con nosotros la conferencia con un título muy sugestivo y sugerente: Sentir, pensar con la tierra, título que plasma muy bien y recoge los intereses investigativos del profesor. Estoy segura que esta será una oportunidad muy enriquecedora para profesores y estudiantes de compartir con el profesor sus inquietudes y su saber acumulado a través de sus años de estudio y de investigación sobre un asunto de gran interés, no solo para el Grupo Nación, Cultura y Memoria, sino para la Facultad de Humanidades en sus distintas disciplinas y, por supuesto, para la comunidad universitaria. Aprovecho para hacer un reconocimiento al Grupo Nación, Cultura y Memoria y en particular al profesor Rubio por los esfuerzos puestos en la exitosa realización de este evento. Felicitaciones, colegas. Y muchas gracias al profesor por haber aceptado la invitación. Bienvenido a esta su casa donde inició usted sus estudios, profesor. Inicialmente en un área que aparentemente no tiene mucho que ver con las humanidades, las ciencias sociales, pero que precisamente por sus intereses sociales fue desviándose o encaminándose, diría yo más bien, hacia los estudios sociales. Muy buenas, muchas gracias por la invitación y bienvenido. Bueno, la conferencia Sentir, pensar con la tierra, la dimensión ontológica de las epistemologías del sur. A continuación con ustedes el profesor Luis Carlos Arboleda Aparicio, miembro del Grupo de Investigación Nación, Cultura, Memoria y profesor jubilado del Departamento de Matemáticas de esta universidad. Bueno, muchas gracias. Pues lo primero es que sinceramente agradezco a los colegas del grupo el honor que me hacen de presentar a Arturo en esta introducción, si bien pues realmente como dice la frase de cajón que a él se le aplica completamente, pues no requeriría ninguna presentación. Más bien soy yo, en nombre del grupo, que quisiera hacer unos ciertos énfasis para aprovechar esta oportunidad pública de presentación de Arturo, la primera vez como miembro asociado de nuestro grupo de investigación. Ya se dijo, Arturo es profesor de antropología de la Universidad de North Carolina, en Chapel Hill, y habría que agregar que es un profesor distinguido, Keenan. Es una alta distinción que esa universidad otorga a la excelencia académica en la docencia y la investigación de sus profesores. Es lo primero que habría que mencionar, es eso. Y luego también recordar que hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de California en Berkeley entre los años 78 y 87, y ahora diré por qué esa fecha es interesante para mí. Y lo hizo en un programa de estudios interdisciplinarios, un aspecto también muy significativo del enfoque de su trabajo, la interdisciplinariedad, en un programa de filosofía política y planeación del desarrollo. La tesis
de su doctorado, acuñó la famosa, el concepto que ha dado tantas vueltas a nivel de la antropología del desarrollo desde el 87 para acá, sobre la invención del tercer mundo. Esa categoría que por primera vez puso a reflexionar a los antropólogos y teóricos del desarrollo sobre las condiciones reales que hicieron posible que este concepto de tercer mundo se acuñara y mostrar que emerge como invención en la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Guerra Fría y de los intereses norteamericanos, prácticamente hacia los años 60 y 70, relacionados con la instauración de América Latina como patio trasero de Estados Unidos, sus intereses norteamericanos en esta región, y las repúblicas emergentes de la fase postcolonial de África y Asia. La caracterización que hace en su tesis Arturo, pues se basa en una reflexión sobre lo que decía la naturaleza de este concepto de desarrollo como invención, y lo hace a partir de teorías que él en adelante va a utilizar de una manera magistral los estudios sociopolíticos del poder de Foucault y los estudios culturales diversos y el orientalismo de Edward Said. Viene a cuento este asunto porque, como decía la decana, es poco sabido Arturo Escobar tuvo su formación de pregrado en ingeniería química en la Universidad del Valle. En su página web, su noticia personal de su página web en North Carolina, el sitio web de North Carolina, él nos recuerda que inicialmente me formé en ciencias e ingeniería. Al final de mi carrera me orienté al estudio de problemas del hambre y el desarrollo que me condujeron años después a las ciencias sociales y luego a la antropología. Ese periodo de los 69 al 75, en el cual Arturo se forma en ingeniería química en la Universidad del Valle, es de altísimo interés desde el punto de vista social y político. Es una época en la cual pues todos ustedes recuerdan, la Universidad del Valle juega un papel, no la Universidad del Valle como institución, el movimiento universitario de la Universidad del Valle juega un papel extremadamente importante, y el clima político y académico de la universidad está justamente propicio para que se acojan las reflexiones más maduras sobre los problemas del desarrollo, los problemas de la expansión hegemónica de Estados Unidos en nuestros países y en particular en las universidades. Los temas de Alianza para el Progreso son arduamente debatidos en los cursos y en los auditorios de la universidad, con lo cual pues hay una posibilidad, digo yo, histórica, que hoy viéndola retrospectivamente nos parece muy afortunada, que ese espíritu de crítica, de combate, de irreverencia, de sometimiento a juicio crítico de tantas categorías usuales, por ejemplo como el desarrollo, haya dado lugar en uno de sus egresados de la comunidad universitaria a una de las primeras reflexiones sistemáticas, conceptuales sobre el concepto del desarrollo. Simplemente anotaría que después de estudiar ingeniería química, Arturo realizó un curso de posgrado en bioquímica, en la que era en ese entonces la facultad de mayor escenario de conflicto, como era la Facultad de Medicina. Luego hace un paso intermedio en su maestría en Cornell University en temas de alimentos y nutrición, con lo cual ya hay una derivación que se puede ir observando hacia el horizonte de los próximos años de su formación
como antropólogo del desarrollo. Para concluir, mencionaría las áreas de investigación que ubican actualmente Arturo como uno de los académicos más originales, diría yo, en este campo de estudios de la antropología del desarrollo. En primer lugar, a destacar sus estudios críticos en globalización y desarrollo, de los cuales su obra pues, más conocida es Encountering Development, que se ha traducido al español como Invención del Desarrollo, Construcción y Deconstrucción del Tercer Mundo, es de los años 95-97, de la cual también hay una traducción que yo sepa al chino, pero no sé a qué otros idiomas. Luego hay una línea sobre movimientos sociales y transformaciones sociales, en las cuales se destacarían, en mi opinión, y pues, sobre todo de los expertos que lo conocen, y del mismo Arturo, que le interesa destacar esta participación en investigaciones de carácter interdisciplinario a lo largo de más de 30 años sobre comunidades afrodescendientes, en particular de la selva húmeda tropical del Pacífico colombiano, y los conceptos del desarrollo en esa zona. En tercer lugar, estudios culturales en ciencia y tecnología, que particularmente a quienes en los años 91 estábamos impulsando el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en Colciencias, varios de sus trabajos sobre regionalización de la ciencia y sobre apropiación de la tecnología en contextos socioculturales regionales diversos nos fueron muy útiles. Menciono también la importancia que varios de sus trabajos sobre ciencia, desarrollo y región tuvo para las agendas regionales de ciencia y tecnología en los años 2005, 2006 a 2010. Otra línea es los estudios pluriversos, de los cuales hoy nos va a dar pues, una orientación en transiciones y diseño. Un proyecto en este campo de transiciones y diseños está en vías de desarrollo y justamente es el marco en el cual se va a dar la cooperación con nuestro grupo de Nación, Cultura y Memoria. Y en íntima relación con esta línea de estudios pluriversos está otra que es el enfoque central de su presentación de hoy, ecología política, las interconexiones entre naturaleza, cultura, poder y política. Actualmente se centra este campo en un enfoque emergente en la comunidad internacional, en redes a las cuales pertenece el propio Arturo, que es el campo de la ontología política, en donde se discuten las dimensiones de la existencia en las relaciones con la naturaleza en el marco de la crisis de la humanidad sobre los conflictos ambientales. No podría concluir esta presentación sin referirme a un asunto que está íntimamente ligado con Arturo, y es su hermano, José Fernando Escobar, Chepe Escobar. Hoy se lo recuerda en la comunidad académica de la Universidad del Valle del Cauca, ante todo por el Fondo de Becas Chepe Escobar, que ofrece recursos para que estudiantes del bachillerato con talento especial para las matemáticas hagan sus estudios en el departamento de matemáticas de la universidad. Ese fue constituido, ese fondo de becas, por un aporte especialísimo que hizo Arturo y su familia, aparte de recursos también de Chepe, ¿no?, que dejó. Chepe fue uno de los matemáticos egresado de nuestro departamento más originales de América Latina, obtuvo una distinción del presidente de Estados Unidos como matemático de más alto originalidad en geometría diferencial y ecuaciones diferenciales de derivadas parciales. Cuando nosotros en los 80s mirábamos la carrera de Chepe en la Universidad de California haciendo su doctorado, teníamos que mirar simultáneamente dos departamentos, el de antropología, donde se formaba el futuro líder del campo de la antropología del desarrollo en el mundo, y el de matemáticas, en donde se estaba
formando el que sería el matemático en su época más original de América Latina en ecuaciones diferenciales. Ese detalle yo lo quería mencionar porque a menudo se olvida cuando hablamos del famoso fondo para becas Chepe Escobar. Sin más, doy la palabra a Arturo para que nos hable de los temas que nos tiene que hablar. Muchísimas gracias, profesor Arboleda. Y sin más preámbulos, damos inicio a la conferencia que nos convoca en el día de hoy. Sentir con la tierra, sentir pensar con la tierra, la dimensión ontológica de las epistemologías del sur, a cargo del profesor en antropología de la Universidad de California del Norte, en Chapel Hill, y miembro investigador del grupo Nación, Cultura y Memoria del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de esta universidad. Con ustedes el profesor Arturo Escobar Velázquez. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por venir. Ojalá tuviéramos puestos suficientes para los que están de pie, pudieran sentarse. No sé, de pronto algunos se aburren y se van y los que están atrás se pueden sentar. Y quisiera comenzar por agradecer muy especialmente primero a la señora decana por haber venido a dar la introducción a este evento, a Eduardo Durán por facilitar el evento, también de la oficina de la decanatura, gracias Eduardo, a Alfonso Rubio, coordinador actual del grupo Cultura, Nación, Cultura, Memoria. Siempre me confundo en el orden de lo que no debería confundirme, pero bueno, Nación, Cultura y Memoria de la Universidad del Valle. Muy especialmente al profesor Luis Carlos Arboleda por su muy detallada, cuidadosa y generosa introducción a lo que ha sido mi trayectoria. Me gustó muchísimo dos cosas que mencionó. Primero que todo, obviamente, gracias por el volumen, la presencia de mi hermano José Fernando Chepe en la Universidad del Valle. Mi hermano falleció hace 10 años y siempre tuvo un lugar muy especial en su corazón para la universidad. Fue muy dedicado a la Universidad del Valle, aunque no fue profesor de planta en la universidad, sino en Estados Unidos también. Y quisiera entonces dedicarle esta charla también a la memoria de mi hermano en este contexto. Y la otra cosa que mencionó Luis Carlos también es el contexto en el cual me formé o nos formamos muchos de los que estamos aquí tal vez en los 70s en la universidad, el contexto de crítica que sigue estando vivo ciertamente en el corazón y en la mente de muchos y de muchos movimientos y de muchos estudiantes, y que igualmente ese sentimiento de crítica que me anima a seguir pensando de una forma distinta sobre la vida, sobre la tierra, con los movimientos, que es el tema que voy a tratar hoy en día. Entonces, en cierta forma, es para mí como un regreso a la universidad. En el 93 estuve un año de profesor visitante con el grupo de educación popular, se llamaba entonces el Instituto de Educación y Pedagogía o de Pedagogía y Cultura, no me acuerdo exactamente, y 20 años más tarde regreso a la universidad con la generosa invitación del grupo de Nación, Cultura y Memoria, y me place inmensamente poder estar aquí de nuevo en la universidad. Una cosa muy breve sobre la charla antes de comenzar. Voy a comenzar aquí, luego me pararé allá en el podio para poder pasar la presentación que tengo en el PowerPoint. Pensando con Luis Carlos y con Alfonso sobre qué tipo de charla sería más conveniente dar hoy en día en la universidad, y los que me conocen sabrán que en los últimos años he dado una charla enfatizando mucho el papel de los movimientos sociales, especialmente los movimientos sociales afrocolombianos, en pensar de una forma diferente el Pacífico, el norte del Cauca, las comunidades y Colombia mismo y el desarrollo, que hoy en día no me voy a centrar tanto en esos aspectos,
sino aprovechando una coyuntura de una invitación a la Universidad de Coimbra en Portugal, donde iré dentro de 2 semanas, estaré dando una charla allí, una invitación del profesor Boaventura de Sousa Santos, a una conferencia que se llama Epistemologías del Sur. Entonces pensamos en que sería bueno dar como una versión diferente de la versión que daré en Coimbra, porque en Coimbra va a ser una presentación más breve, de unos 25-30 minutos. Aquí confío en que con la paciencia de ustedes me den unos 45-50 minutos para la charla, de dar una versión y que comenzará entonces con explicar un poco el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos, y la persona que quisiera preguntarse, bueno, ¿y para qué nos va a contar del pensamiento de este personaje? Estaría en todo lo correcto. Estamos hasta cierto punto muy cansados de seguir glorificando los mismos pensadores eurocéntricos, europeos, norteamericanos de siempre. Queremos posicionar el pensamiento no solo desde el sur global, desde América Latina, sino específicamente el pensamiento desde los movimientos y desde las comunidades mismas. Pero me parece que en Boaventura de Sousa Santos es uno de esos acompañantes de viaje, como podríamos llamar, que ha sometido la teoría crítica a una crítica muy importante, de que es mismo consciente del eurocentrismo que siempre ha acompañado una muy buena parte de la teoría social contemporánea, y que desde ese punto de vista, y que está produciendo, me parece que Boaventura de Sousa Santos ha producido uno de los marcos conceptuales más, ¿cómo se diría? No lo diría casi que más importantes, que por lo menos tienen como más valor interpretativo y más potentes para pensar qué es lo que pasa hoy en día en el mundo contemporáneo y cómo podemos cambiarlo hacia un mundo diferente. Boaventura comenzó su trabajo, o no comenzó, pero buena parte del trabajo de epistemologías del sur sí comenzó con su acercamiento o su volcamiento completo al proceso del Foro Social Mundial que comenzó en Porto Alegre en 2001. Yo creo que la mayoría de ustedes, sin duda las estudiantes han oído hablar del Foro Social Mundial, y el eslogan tiene mucho eco en el micrófono, me parece, del Foro Social Mundial es otro mundo es posible. Entonces, ese pensamiento muy sencillo de otro mundo es posible, sí. Aquí dicen que se pueden entrar aquí a la parte de al frente. ¿Habían oído este concepto de sentipensamiento? Bueno, algunos. Yo creo que lo popularizó Eduardo Galeano. El concepto original es de comunidades del Caribe colombiano, reportado en uno de los libros del maestro Orlando Falsborda de 1986, que se llama Resistencia en el San Jorge. Y en ese libro, Orlando Fals dice que aprendió de las gentes ribereñas de las ciénagas que ellos piensan sobre la realidad en términos del sentipensamiento. Y sentipensar quiere decir una cosa muy sencilla, es simplemente pensar desde el corazón y desde la razón, desde la mente y desde la razón y desde las emociones. De que esa cuestión de separar, de que el pensamiento solo ocurre en la cabeza, eso es una cuestión que se le ocurrió a cierto grupo de gente en algún momento determinado, pero que en realidad la mayoría de los pueblos siempre han practicado un sentipensamiento, y que entonces sentipensar con la tierra quiere decir que nos acerquemos a la tierra como vida, a la tierra como planeta, a la tierra como naturaleza,
de una forma diferente a cómo siempre o siempre no, especialmente desde el siglo XV-XVI se la han planteado, no lo hemos planteado los llamados modernos. Sabemos que a través de la historia, la mayoría de los pueblos y tradiciones y civilizaciones se pensaron con la tierra. Si vamos a las grandes tradiciones, como le llama Francisco Varela, las tradiciones de la sabiduría, como la taoísta y la budista y el confucianismo, sabemos que se pensaron con la tierra, que no dividían lo humano de lo no humano, naturaleza de cultura, o si lo dividían, lo hacían de una forma muy diferente, como lo hemos hecho los modernos. Para nosotros esa división es fundamental. La naturaleza es un ser inerte que podemos controlar y destruir si es necesario, y lo hacemos día a día. Entonces, este concepto, que es el concepto también que existe en los pueblos africanos, por ejemplo, el concepto del Muntu, o el concepto de la Pachamama, de los indígenas, de muchos pueblos indígenas de América Latina, especialmente de Sudamérica, el concepto de las tradiciones chamánicas de todo el mundo, siempre vincularon el sentir con el pensamiento y siempre vivieron desde la relación del todo con el todo, desde la relación del humano con lo no humano y con lo divino, desde esa interacción muy importante entre lo biofísico, lo humano y lo espiritual. Las religiones monoteístas y la tradición judeocristiana ha sido tal vez la más, la peor, si se quiere, desde esa perspectiva. Al inventar esa noción de un Dios, en cierta forma acabaron con la vida, porque el Dios es el principio y la vida no tiene un principio en sí misma. Entonces, pensar con la tierra significa volver a pensar desde la dinámica de la materia y la energía de la tierra. Ese es el concepto fundamental, en cierta forma, que voy a desarrollar. Ahora, ¿por qué epistemología? Epistemología del sur. Bueno, todo pueblo tiene sus formas de conocer. Se ha considerado que las epistemologías modernas son las superiores, pero ahora cada vez más nos damos cuenta que en las epistemologías de todos los pueblos y comunidades, especialmente aquellas que involucran sentimiento y pensamiento, hay un pensamiento muy potente y muy importante hoy en día para sanar la tierra. Eso por un lado. ¿Y por qué la ontología? De que en realidad vivimos en un mundo que está hecho de muchos mundos. Y esa es la otra, digamos, fórmula, si se quiere, fundamental de la charla, que es una fórmula de los compañeros zapatistas, que es que trabajemos por un mundo donde quepan muchos mundos. Y veremos qué significa eso. Entonces, de que la dimensión ontológica de la epistemología del sur es pensar simplemente o aceptar esa proposición de Boaventura de Sousa Santos de que los pueblos del sur, los pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y muchos otros pueblos del norte también, no solamente en el sur, siempre han tenido otra forma diferente de conocer, y que esa forma diferente de conocer nos lleva a aceptar que vivimos en un mundo hecho de muchos mundos y no solo en un solo mundo globalizado con unas solas leyes universales de mercado y de individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, finalmente, ahora creo que me va a tocar pararme allá para poder pasar el PowerPoint. Ustedes tal vez se corren para acá y aquí hay 3 asientos por lo pronto. ¿Dónde está Juan Carlos? ¿Usa este micrófono? ¿Este se puede prender? Ese está con la cámara. Es solamente para la cámara. Vale. Bueno, falta un cuarto para las 11. Yo creo que si podríamos apagar estas luces de acá, por favor. ¿Alcanzan a ver bien, más o menos? Uy, ahora me va a tocar o agacharme o agarrar el micrófono. Bueno, agarremos el micrófono.
Comencemos con un breve esquema de la charla. Me voy a referir a las diapositivas, algunas sí, algunas no, algunas las voy a pasar simplemente muy rápidamente porque no alcanzaré a mostrarlas todas. Les pido disculpas por eso, confío en que les ayude a seguir la charla más que a hacerla más complicada o distraerla. ¿Okay? Primero comenzaremos con hablar entonces de la propuesta de Boaventura de Sousa Santos. ¿Cuántos de ustedes han leído algo de este profesor Boaventura de Sousa Santos? Ok, me alegra. Bueno, es muy conocido en las universidades, es un tipo muy solidario que viaja mucho por América Latina, especialmente Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, muy metido en los procesos. Ok. Luego explicaremos dos de los conceptos de Boaventura de Sousa Santos, que son la sociología, las emergencias y los mundos relacionales. Luego miraremos cómo eso que Boaventura dice que tenemos que visibilizar esos mundos que han sido sumergidos, suprimidos o marginados, y que eso para él, y desde allí potenciar otras formas de ver la vida, pensar otros mundos posibles. Lo relacionaremos con lo que vamos a llamar mundos relacionales. Los mundos relacionales son aquellos que surgen precisamente desde la interrelación. Son aquellos que nos parten de la división tajante entre individuo y comunidad, o entre lo humano y lo no humano, o entre lo humano y lo sagrado, sino que precisamente surgen de esa interrelación. Es un concepto realmente muy sencillo, aunque muy difícil realmente de interiorizar de una forma profunda. Luego veremos cómo los grupos y movimientos que se movilizan en defensa del territorio en América Latina hoy en día, en gran medida pueden ser vistos como movilizándose por la defensa de mundos, de muchos mundos. Ese concepto lo vamos a llamar ontología política. Algunos de ustedes me podrán preguntar con mucha pertinencia, bueno, ¿y por qué usar ese concepto de ontología? Si queremos, digamos, propender o fomentar un pensamiento no eurocéntrico, ¿por qué volver a ese concepto tan antiguo desde los griegos de la ontología, que es algo así como el concepto de lo real y de la vida? Y por lo pronto solamente diré que me parece que es un concepto provisional. Estamos buscando otras formas de llegarle a eso que hoy en día queremos decir con ontología, y que la ontología, el concepto de ontología nos permite decir algunas cosas a la gente que está trabajando en esta línea de trabajo que ya no podemos decir con el concepto de cultura. Pues el concepto de cultura se nos ha quedado corto y ha sido muy manipulado desde muchos puntos de vista, incluyendo por el llamado multiculturalismo o pluriculturalidad. Bueno. Luego, en la conclusión, hablaremos de este concepto de pluriverso, de un mundo donde quepan muchos mundos, de un mundo que siempre es un flujo incesante, siempre cambiante, que nunca puede detenerse, y que nosotros los humanos simplemente hemos tratado de detenerlo y de estructurarlo y rectangularizarlo casi como una plantación, pero que realmente el mundo y la dinámica de la vida siempre está cambiando y siempre es un flujo constante. Y volveremos al concepto de la tierra. Bueno, ya hablé un poco de esto. Boaventura tiene una serie de fórmulas, y voy a enfocar en estas fórmulas que son como una especie de paradojas formuladas de una forma muy sucinta, pero que me parece que apuntan a un problema fundamental dentro de la teoría social contemporánea. Una de ellas que vamos a ver en un momento es que él dice el momento actual, la coyuntura actual, se puede ser definida en la siguiente forma: enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Enfrentamos problemas creados por la modernidad capitalista, patriarcal, racista, etcétera, etcétera, para los cuales ya la modernidad no tiene solución. Simplemente siguen volviendo sobre lo mismo. Entonces, una de estas fórmulas también es que dice, vivimos en un tiempo de preguntas fuertes, crisis ecológica, no sabemos qué hacer, estamos destruyendo la tierra, estamos causando gran marginación, gran sufrimiento, pobreza, etcétera, etcétera. El mundo está cada vez más llevado, más jodido, como diríamos en colombiano, y no tenemos buenas respuestas para... Las respuestas que se nos ocurren son, bueno, defensa de derechos humanos, o más mercado, o más sustentabilidad, o esto o aquello, pues ya no nos sirven tampoco. ¿Okay?
Hay una contradicción entre la urgencia de los cambios. Hay que hacer cambios ya, todo el mundo lo siente. Yo creo que los jóvenes y las jóvenes aquí lo sienten de una forma muy potente, muy fuerte, de que la forma en que estamos viviendo, en que estamos tratando nuestros cuerpos, el planeta, etcétera, etcétera, tiene que cambiar. Pero los cambios van a ser a largo plazo, los cambios van a involucrar lo que mucha gente y muchos activistas en particular llaman una transformación de modelo civilizatorio, del modelo civilizatorio occidental dominante a otros modelos, una pluralidad de modelos. Ahí dice Boaventura también que hay una gran distancia hoy en día entre la teoría y la práctica. La teoría que se hace por allá en las universidades, sobre todo en las universidades del norte, va por un lado, y la gente que está cambiando el mundo, los teóricos no están realmente sintonizados con la gente que está cambiando el mundo. Las nuevas preguntas que están surgiendo de la gente que se está movilizando no están encontrando el eco por lo menos que requerirían en las universidades. Y que ya les decía que es el más importante, tal vez enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la teoría social que nació de la modernidad en el siglo XVIII-XIX? Okay. Las premisas de la epistemología del sur. Primero, esta es otra de las fórmulas de Boaventura. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la concepción occidental del mundo. O sea, las teorías que nos da Occidente sobre el mundo ya se nos quedan cortas. Las nuevas soluciones, si queremos pensar en ese tipo, la nueva articulación de las problemáticas surgirán hasta cierto punto de Occidente, pero hasta cierto punto van a surgir de otras matrices culturales y civilizatorias muy diferentes que aún no han formulado de esta forma. La diversidad del mundo es infinita. Esta es la dimensión ontológica de las epistemologías del sur. Hay infinidad de mundos. Boaventura lo ve como una diversidad cultural. Generalmente lo vemos así. Vamos a tratar de radicalizar ese concepto de diversidad cultural por diversidad de mundos y vamos a ver cuál es la diferencia. No necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo a las alternativas. Nos están matando con las alternativas, que el desarrollo alternativo, que esto y aquello, que el desarrollo sustentable, que hay una forma alternativa de pensar. No, necesitamos una forma alternativa de pensar sobre las alternativas desde la perspectiva decolonial. Y aquí es el trabajo de Zulma Palermo y Adolfo Albana Chinte, el compañero de la Universidad del Cauca. Dice, tenemos que pensar en pensar de otra manera. Y ustedes todos que están en la universidad, sobre todo la gente joven, tienen que, seguro lo están haciendo, de tomar esto en serio. Bueno, la última la voy a dejar por... bueno, ahora, ¿cómo procede las epistemologías del sur? Entonces ahí Boaventura introduce dos conceptos, lo que llamamos sociología de las ausencias y sociología de las emergencias. La sociología de las ausencias es otra formulita muy interesante. Él dice, es que nos han dicho que los conocimientos de los movimientos, de los campesinos, de los afrodescendientes, de los indígenas, de los ambientalistas, de las mujeres, de los feministas, eso realmente no, eso no es práctico, eso no es válido, eso es subjetivo, eso es emocional, eso no sé qué. Él dice, consideramos que no son alternativas factibles, ¿no? Creíbles. Entonces él dice, es que lo que no existe es activamente producido como no existente, o como alternativa no creíble a lo que existe. Y es producido como no existente por lo que él llama las 5 monoculturas. La monocultura del conocimiento, solo hay una forma de conocer, la forma científica o la forma superior. La monocultura de la temporalidad lineal, tenemos el tiempo lineal del progreso, de la acumulación, de la vida a la muerte, de que siempre vamos progresando con la modernización, de la clasificación social en jerarquías, de que tenemos los que son mejores y los que son los ricos o los pobres. Los blancos siempre se han considerado, los europeos, en la cúspide de la civilización, y de ahí para abajo hasta los humanos y los animales y las plantas y todo. Una escala dominante, la escala global es la potente, pero realmente lo global no existe en lo local. Lo global, ¿qué es lo global? Lo global es una red de interrelaciones entre muchas localidades. Y la monocultura de la productividad, que medimos todo en términos de productividad, más que todo eficiencia, capitalismo, costo-beneficio, etcétera, etcétera, en términos materiales. Entonces él dice, esa sociología de las emergencias que ha caracterizado a la modernidad eurocéntrica, digamos, crea 5 figuras: el ignorante, el residual o lo residual, el inferior, lo inferior, lo local,
y lo no productivo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que valorar y visibilizar lo que no es existente, reemplazando esas 5 monoculturas por 5 ecologías que llama él. Ecología del conocimiento, hay muchos conocimientos, no solamente uno. Ecología de temporalidades, hay muchas formas de vivir el tiempo, de sentir el tiempo, de concebir el tiempo, de formas de reconocimiento de las diferencias, en la igualdad, de pensar otra forma de escalas en redes, etcétera, etcétera, y la productividad, de que la productividad hay que redefinir son las cosas más importantes, porque con ese concepto de la productividad nos meten a todos un gol impresionante, incluyendo ahora los territorios colectivos, de que los territorios colectivos tienen que ser productivos, y productivo tiene que ser que tienen que producir para el mercado, y para el mercado de exportación. Y por ahí llega el fin de los territorios colectivos, porque eso quiere decir asociarse con las grandes empresas, etcétera, etcétera. Bueno, me estoy demorando mucho en esta parte, pero no importa, llegamos hasta donde podamos llegar, listo. Entonces, la otra parte es la sociología de las emergencias. Entonces, visibilizamos, identificamos esas formas que existen y que no se han visto porque han sido producidas como no existentes o como alternativas no creíbles a lo que existe. Y desde allí empezamos a repensar el mundo, si se quiere. Volveré sobre algunas de las fórmulas, pero con una implicación ahora desde la ontología. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la concepción occidental, entonces tenemos que potenciar otros conocimientos que no vengan solamente de esa vertiente occidental, especialmente los conceptos de los movimientos sociales me parecen muy importantes hoy en día. La diversidad del mundo, entonces el mundo es un pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos. Enfrentamos problemas modernos, por tanto la crisis es una crisis de un mundo particular. No es que la Tierra esté en crisis, no es que el mundo esté en crisis, es que hay un mundo particular que ha creado una crisis, que está destruyendo la Tierra, está destruyendo el planeta. Entonces veamos cuál es ese mundo particular. Y uno de los enunciados, no sé si este texto está en castellano, más sucintos y claros que yo he encontrado, de esa noción de que hay un mundo particular que está devastando la Tierra. Es de un colega inglés sociólogo que se llama John Law, en un artículo que se llama, con ese título allí, que es ¿por qué esa visión de un mundo hecha donde solo cabe un mundo es tan equivocada? Y él dice, es que nosotros los modernos nos acostumbramos a pensar de que vivimos en un mundo que gira alrededor de nosotros como si no participáramos en él. Y eso no tiene ningún sentido. Es decir, es una cosa muy naturalizada, muy profunda, casi que no podemos operar en la vida diaria sin pensar que hay un mundo que gira y que existe por fuera de nosotros, independiente de nosotros, independiente de todas las relaciones que constituyen ese mundo. Pero si lo pensamos con los ojos de la relacionalidad, como lo vamos a ver en un momento, veremos que eso no tiene ningún sentido. En ese mundo único existe una realidad objetiva a la cual corresponden distintas culturas o distintos conocimientos. La noción de división entre naturaleza y cultura, entre lo humano y lo inhumano, es fundamental para esto. Entonces, hay una sola naturaleza, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Una sola realidad. Y esa realidad es conocida de distintas formas por diferentes culturas. Pues no, vamos a ver que es un poco más complicado que eso, que esa es la naturalización de la forma hegemónica de pensar que hay un solo mundo. Bueno, este mundo lo llamamos modernidad, es simplemente como una cosa corta de decirlo. Simplemente aclaro que hay otras modernidades, obviamente, hay modernidades no dominantes en Occidente mismo, hay mucha gente ahora trabajando en esto, incluyendo Boaventura mismo, trabajando en otras concepciones del mundo pluriversales que siempre existieron dentro de la modernidad, incluyendo el caso de él, creo que está volviendo a Pascal, a Nicolás de Cusa. Otra gente ahora vuelve al pensamiento de Spinoza, de Bergson, de Whitehead, de Deleuze y Guattari, etc. Son pensadores que han pensado siempre desde el pluriverso, desde otro occidente, yo lo llamo un occidente alternativo, occidentes alternativos, pero que también obviamente empezamos a encontrar la noción del pluriverso, siempre lo han estado vivas en otras culturas. Okay. Bueno, el argumento en resumen, bueno, muchas luchas étnico-territoriales pueden ser vistas como luchas ontológicas, es decir, luchas por mundos diferentes o por modelos de vida diferentes, digamos por lo pronto. Ahí están las luchas de los
compañeros afrodescendientes, de los compañeros indígenas, de los compañeros campesinos, de los ambientalistas, etc. Estas luchas interrumpen el proyecto globalizador de crear un mundo capitalista, secular, liberal. Lo que dice Santos todos los días es esto: crear un mundo capitalista, secular, liberal, seguir con ese cuento con el cual están destruyendo la Tierra hace 500 años, que se constituye como el mundo y que intenta reducir todos los mundos a uno solo. La famosa frase de la Margaret Thatcher en 79-80 de que no hay alternativa, o esa frase de que el fin de la civilización, porque ya solamente hay una sola civilización, que la civilización liberal del mercado, el mundo liberal del mercado, es un indicativo de este tipo de mundo. Estas luchas y sus pensamientos son cruciales para las transiciones ecológicas y culturales hacia un mundo en el que quepan muchos mundos. ¿Okay? Y están en la vanguardia. Vamos a ¿cómo se dice?, a voltear la película. Siempre hemos pensado que el conocimiento académico del norte o de las universidades en general es el que nos va a iluminar sobre cómo salir de las crisis, cómo cambiar de modelo. Pues no, ahora vamos a pensar que tal vez los que están en la vanguardia son las comunidades y los movimientos, porque están y siempre han estado en la lucha diaria por un mundo diferente. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que está surgiendo hoy en día? Si atendemos a las luchas, vemos, por ejemplo, los procesos, el interesante resurgimiento del movimiento campesino en Colombia, lo que estamos viendo es que lo que están surgiendo son otros mundos. En algún momento les muestro algo que dijo uno de los líderes del movimiento campesino que habla sobre esto. Lo que surge son otros mundos, lo que en el argot de la teoría decolonial llamamos mundos y conocimientos de otro modo, es decir, no solamente otros conocimientos, sino otras formas de conocer, no solamente mundos alternativos, sino realmente mundos diferentes. Los movimientos sociales, por tanto, no son solamente un grupito de activistas por aquí y por allá, sino que en el trasfondo de los movimientos hay sociedades en movimiento, como las llama Raúl Sibeki, algunos de ustedes conocerán. Más aún, son mundos en movimiento, son mundos relacionales que surgen y se activan políticamente. En estos mundos relacionales, simplemente para comenzar con el concepto de relacionalidad, la persona está inmersa en la comunidad, es decir, siempre lo colectivo prima sobre lo individual, aunque lo individual sigue existiendo de otra forma diferente. La sociedad, la economía está inmersa en la sociedad, no es que la economía sea el gran motor de la humanidad y de la vida, y finalmente la sociedad está inmersa en la naturaleza. No hay humano de por sí, ni individuo, y esto aquí me podría detener y hablar por media hora sobre qué quiere decir que no hay concepto de humano como lo inventó la modernidad en el siglo XV en la península ibérica, y hay unos estudios muy interesantes y muy bonitos sobre eso, cómo surge ese concepto de lo humano y de humanidad misma. Como separado, como rey de la naturaleza, como lo superior en la evolución, y pues, etcétera, etcétera, y de ahí se deriva el concepto de individuo. Bueno, la parte de ilustrado con luchas afrocolombianas, esa parte realmente no la voy a poder hacer porque es otra charla diferente, pero está en el trasfondo de todo lo que estoy diciendo. Ok, ahora, para comenzar con una introducción intuitiva a lo que es eso de la relacionalidad. Y yo creo que las colegas y colegas que han crecido en el Pacífico, y puede haber algunos en el auditorio, sabrán muy bien de primera mano a qué me estoy refiriendo. Si miramos esta fotografía que tomó un amigo mío en el río Guapi hace unos años, lo que vemos a primera vista es algo muy sencillo. Hay posiblemente un padre navegando en su potrillo con su canalete río arriba, enseñando a su hija cómo navegar bien el potrillo, cómo usar el canalete y socializándola en la práctica, ¿no es cierto? Pero si vemos con los ojos de la relacionalidad, de la ontología si se quiere, más allá de los ojos que nos ha dado y los lentes que nos ha dado la modernidad, donde solo vemos entidades discretas, vemos padre, hija, río, monte o manglar, vemos que lo que hay allí es todo un mundo de relaciones, esto es todo un entramado de relaciones,
de que el potrillo lo hizo el padre con el conocimiento derivado de sus predecesores, de sus ancestros, de que ese conocimiento incluía de qué madera se puede hacer el árbol, digamos que se hizo, que se hizo el potrillo, digamos que se hizo el manglar, del mangle, de que incluye por tanto el mangle, de que incluye el conocimiento de las mareas, de que incluye el conocimiento de los esteros y de todo el rizoma, de toda esa realidad tan profundamente hecha de relaciones, donde hay también un mundo de abajo y un mundo de arriba, que no lo vemos aquí, pero allí está, porque siempre está, y en las ontologías o mundos afrocolombianos, el mundo de arriba y el mundo de abajo, como nos explica la antropología, si se quiere, son muy fuertes y muy potentes, de que entonces, como dice también la lideresa afrocolombiana de Tumaco, dice, aquí nacimos, aquí crecimos, aquí hemos conocido qué es el mundo, y esa es la parte más importante, aquí hemos conocido qué es el mundo, porque el mundo somos nosotros actuamos el mundo día a día a través de cada una de las prácticas. Eso aplica a nosotros aquí en el auditorio, cada día, día a día, momento a momento, actuamos, creamos un mundo particular. Allí en el territorio se actúa un mundo colectivo, es un mundo diferente, y es un mundo que estamos destruyendo con las... bueno, ahora vuelvo sobre los otros. Es un mundo que estamos destruyendo activamente con... ¿Qué es esto? Palma africana. Con los agrocombustibles, con las plantaciones de agrocombustible, con las camaroneras industriales, etcétera, etcétera. Esto para mí es el avance, la ocupación de un mundo y la destrucción de ese mundo relacional por un mundo realmente no relacional. Aquí no importa, no hay concepción relacional de la vida, porque si lo hubiera, no se construiría esto a expensas del bosque y las comunidades. El monstruo verde, como se llamaban los corteros de caña, a la caña de azúcar, no solo sacan a la gente del territorio, sino que sacan al territorio, al territorio de la gente. O sea, no solamente el desplazamiento, no solamente sacar a la gente del territorio, es empezar a sacarles la vivencia del territorio, la forma de pensar colectiva territorial, lugarizada de la gente. Es una frase también muy potente que me parece. Y esta me pareció muy, muy interesante. Esto es de una misión para verificar el impacto de la palma de hace un par de años. En el río Mira, es todo lo que sabemos. No sabemos por qué está pintada de colores, porque no es tradicional, digamos, del Pacífico. Pero lo más interesante de esto es que me parece que el avance de la palma, y el avance de la palma que va empujando, va desterrando todo el mundo de la existencia, de la posibilidad de existir como tal, de existir como mundo. Y yo creo que los activistas afrocolombianos siempre han tenido muy en claro de que lo que está en juego no es solamente la tierra, la producción, sino lo que está en juego es el mundo, es un mundo diferente. Ok, creo que voy a seguir en aras de tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo comenzó este cuento del territorio? Recuerdan que no recuerdan, los jóvenes obviamente no recuerdan, pero si estudiaron bien en la sociología rural, que en los 60 y en los 70 se hablaba de la lucha por la tierra para el que la trabaja. Fueron luchas muy importantes, muy hermosas. Hoy en día empezaron a hablar del territorio. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre tierra y territorio? ¿Por qué se comenzó a hablar de territorio? Bueno, surge de movilizaciones indígenas en el Amazonas ecuatoriano y peruano, que van subiendo hacia los Andes, empiezan a arrastrar con ellos a los indígenas los pueblos indígenas de los Andes, y empiezan a hablar de que nuestra lucha no solamente por tierra, es por territorio. Entonces, ¿qué quiere decir eso del territorio? Y eso comienza en 1990s. O sea, el territorio es un concepto de los movimientos y de los pueblos. No es un concepto que se le ocurrió a la academia, aunque la geografía y la antropología ha empezado a pensar la territorialidad de forma muy interesante, a veces en colaboración con movimientos, y que empieza a resignificar cuestiones claves como la tierra, la conservación, el desarrollo. En los 90 en el Pacífico hubo un gran esfuerzo de movimientos
y una concertación con economistas y biólogos de la conservación para pensar la conservación de una forma diferente a partir de una lógica territorial donde las comunidades están presentes, no simplemente es conservar en parques naturales, sino desde y con las comunidades y su cosmovisión. Tierra tiene poder cualquiera, tierra puede tener cualquiera, pero el territorio es otra cosa. Eso me lo dijo uno de los, digamos, autoridades tradicionales de Tumaco, que precisamente dice el territorio es una cosa mucho más compleja, el territorio realmente es la vida, el territorio subyace a eso que nosotros los modernos seguimos viendo como lo humano, la naturaleza y lo espiritual, pero que si pensamos de nuevo con la lógica territorial, si nos metemos, digamos, a ese río, vemos que ese entramado es un entramado siempre continuo, donde esas divisiones no operan, o por lo menos no operan de la misma forma. Okay. Entonces hay una reinvención del territorio. El segundo punto, de que estos grupos lo que están haciendo es reinventar lo que llaman la existencia en un concepto de reexistencia. Es un concepto que están usando varias personas, incluyendo Adolfo Albán, Carlos Walter Porto González, que es un geógrafo brasileño muy interesante, Enrique Leff, ecólogo mexicano, y que le permite a los grupos étnico-territoriales, a las organizaciones, en repensar su existencia cultural, porque lo tienen que hacer, porque no pueden simplemente insistir en que, bueno, si queremos existir como siempre hemos existido. No se trata de eso, nadie está diciendo eso, nadie está diciendo que no a la modernidad, no a la tecnología, sino de cómo subordinar esas relaciones al mundo, digamos, que ha existido, al mundo relacional, y a lo que llamaríamos hoy en día al buen vivir. Okay. En los 90, especialmente a partir del trabajo del Proceso de Comunidades Negras, el PCN, que muchos de ustedes conocerán, surgió este concepto del Pacífico como territorio y región de grupos étnicos, de que el Pacífico no es simplemente tierras baldías, una reserva de recursos que tenemos que explotar, como sigue diciendo el gobierno cada día y como siguen diciendo los grandes industriales de Buenaventura, sino que el Pacífico es un territorio y región de grupos étnicos. Y es una visión bastante compleja que no les alcanzo a contar aquí, pero que está en los textos del movimiento y está en las estrategias del movimiento afrocolombiano hoy en día. Los compañeros NASA hablan de la mama kiwi, digamos la madre tierra, desde la perspectiva de la unidad del territorio, de la cultura y de la autonomía, y volveremos si tenemos tiempo sobre ese concepto. Bueno, la globalización. Entonces, ¿qué pasa con la globalización? Empieza a llegar la globalización, en los 70 llega el desarrollo del Pacífico, y en cierta forma en el Pacífico empieza a ocurrir lo que ocurrió con el Valle del Cauca desde el siglo XIX. La expansión de la caña, la expansión en el plano, la expansión de la ganadería extensiva en las zonas de ladera, y empiezan a ocupar el territorio, y empiezan a sacar a la gente del territorio. Empieza la ocupación